La Edad Media. A pesar de que ningún evento concreto determine el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media, podemos decir que es un periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV con el descubrimiento de América. Vale aclarar que el término implicó en su origen una parálisis del progreso, considerando que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural, ubicado cronológicamente entre la gloria de la antigüedad clásica y el Renacimiento. Las guerras, invasiones, epidemias y hambrunas fueron muy frecuentes. Este largo periodo histórico será el origen de los futuros países europeos, porque en él se conformaron las fronteras, lenguas y costumbres de la Europa actual. Ubicaremos dentro de la Edad Media dos grandes etapas. La Alta Edad Media. Hacia mediados del siglo XI, Europa se encontraba en un periodo de evolución desconocido hasta ese momento. La época de las grandes invasiones había llegado a su fin, y el continente europeo experimentaba el crecimiento dinámico de una población ya asentada. Renacieron la vida urbana y el comercio regular a gran escala, y se desarrolló una sociedad y cultura que fueron complejas, dinámicas e innovadoras. La Baja Edad Media. Esta estuvo marcada por los conflictos y la disolución de dicha unidad. Fue entonces cuando empezó a surgir el Estado moderno y la lucha por la hegemonía entre la Iglesia y el Estado se convirtió en un rasgo permanente de la historia en Europa durante algunos siglos posteriores. Las ciudades continuaron creciendo y comenzaron la lucha por la autonomía política. Este conflicto urbano se convirtió además en una lucha interna en la que los diversos grupos sociales quisieron imponer sus respectivos intereses. La estructura política y económica predominante en la Edad Media fue el feudalismo. Este sistema se desarrolló como respuesta a la desintegración de la autoridad central y al caos social que surgió tras el fin del mandato romano. Una jerarquía de hombres poderosos que determinaban imparcialmente la distribución de las riquezas, estableciendo claramente las capas sociales, regidos por el nuevo sistema de vasallaje y la división territorial en feudos. Caracterizamos principalmente al feudalismo por la descomposición de la autoridad monárquica. La defensa del país pasó a manos de los príncipes, después jefes de menor importancia, condes y hombres lograron su independencia de estos. Durante este periodo no existió realmente una maquinaria de gobierno unitaria en las distintas entidades políticas, aunque la poco sólida confederación de tribus permitió la formación de reinos. El desarrollo político y económico era fundamentalmente local, y el comercio regular desapareció casi por completo, aunque la economía monetaria nunca dejó de existir de forma absoluta. En la culminación de un proceso iniciado durante el Imperio Romano, los campesinos comenzaron a ligarse a la tierra y a depender de los grandes propietarios para obtener su protección y una rudimentaria administración de justicia, en lo que constituyó el germen del régimen señorial.
Los principales vínculos entre la aristocracia guerrera fueron los lazos de parentesco, aunque también empezaron a surgir las relaciones feudales. Se ha considerado que estos vínculos, que relacionaron la tierra con prestaciones militares y otros servicios, tienen su origen en la antigua relación romana. Estos sistemas de relación impidieron que se produjera una consolidación política efectiva. Alrededor del año 1000, las prohibiciones aprobadas en los concilios de paz llevaron a la madurez la teoría de los 3 órdenes que lentamente se elaboraba en el pequeño mundo de los intelectuales. En este marco se incluyeron sin dificultad todas las relaciones de subordinación creadas desde tiempo remoto entre los trabajadores y campesinos y los señores de la tierra, que son las que rigen los mecanismos de un sistema económico que se puede llamar, simplificando, feudal. Los nobles estaban ligados al rey por un pacto de fidelidad. El rey concedía el feudo a cambio de que el noble, su vasallo, se comprometiese a presentarle ayuda militar y consejo en el gobierno. El vasallaje conllevaba una ceremonia ritual en la que el vasallo prestaba homenaje a su señor, poniendo sus manos entre las de éste y besándole en la cara o en la boca, le juraba fidelidad. Por su parte, el señor se comprometía a asegurarle su protección y a mantenerlo en su propia casa o a concederle un castillo o unas tierras con las que mantenerse él mismo. El clero se situaba en la cima de la jerarquía de los órdenes. Una parte de la producción llegaba a sus manos para ser ofrecida a Dios y ganar así los favores de la divinidad. Los señores feudales daban tierras en primer lugar, acompañadas de trabajadores campesinos para cultivarlas. Los hombres de iglesia más ricos vivían con comodidades. Generalmente se hacían uso de las riquezas para embellecer el lugar de plegarias, reconstruirlo y adornarlo, o sea, gastar para mayor gloria de Dios. La relación de vasallaje era compleja. A su vez, los nobles y monasterios podían tener vasallos propios, que solían ser nobles menos importantes. De esta forma, una cadena de lazos personales ligaba al rey con todos los nobles del reino. En el segundo orden se encontraban los caballeros, que gastaban para su propia gloria y placeres de la vida. Este grupo poseía la tierra, vivía en la ociosidad y consideraba la tarea productiva indigna de su rango. Se encontraba en una situación de independencia. No aceptaba despojarse de sus bienes a menos que sea con donaciones mutuas. El uso que hacía de su riqueza era procurarse los medios para combatir con entrenamiento físico e inversiones para que aumentara su potencial militar, y una parte de los ingresos para la mejora de los guerreros, del caballo y de las armas. Compuesta por los campesinos, eran la gran masa del pueblo y debían proporcionar a los otros órdenes medios para mantener su ocio y alimento para sus gastos. Dedicados al trabajo manual, eran considerados degradantes, privados de plena libertad. El campesinado aparece sometido a la explotación de otros y su producción está presa del señorío. Clasificación del tercer orden. Siervos, no podían dejar la tierra del señor. Campesinos, el señor le daba una parcela para cuidar. Campesinos independientes, podían escapar de este dominio y tener tierras propias.
campesinos con tierras comunales. Eran gente que llegaba a un lugar y no se repartían las parcelas, sino que todos la trabajaban para un bien y un uso común. La crisis del siglo XIV, 1348-1350. Con esta crisis se da el quiebre del feudalismo y el surgimiento del capitalismo. La peste negra asoló principalmente a Europa occidental, que estuvo aislada por más de 10 siglos y mató a casi 1/3 de la población existente. Esto produjo una baja demográfica significativa que terminó por romper todo el sistema medieval en cuanto a lo económico, lo político y lo social. Mas la peste negra aceleró este proceso de cambio y permitió la gestación de un nuevo pensamiento. A fines del siglo XI surgen los burgos, ciudades en donde apareció la burguesía como nueva clase social. Los burgueses estaban totalmente fuera del sistema feudal, porque no eran ni señores feudales, ni campesinos, ni hombres de iglesia, sino comerciantes. No era raro que los burgueses y la nobleza y el clero se miraran con desconfianza, pero se necesitaban. Los burgueses pagaban los impuestos que la nobleza les ponía y que servían para costear las guerras y las catedrales. Comienza con los artesanos que fabrican sus productos y los venden. Cuando la población aumenta, los artesanos aumentan su producción y contratan trabajadores asalariados. Cuando las guerras lo permiten, se comercia con otros territorios. Las cruzadas en parte contribuyeron al comercio por el Mediterráneo. Este comercio va haciendo que se forme una clase social de gente adinerada, los mercaderes. En un principio, los burgueses eran los habitantes de las ciudades, pero esta denominación se fue atribuyendo a los ciudadanos con cierto poder económico, artesanos y mercaderes. Esta clase social va a desarrollarse y tener toda su influencia en la edad moderna. La mentalidad burguesa era urbana y progresista, transformaba la vida en un proyecto y lo une a una imagen dinámica de la realidad. Lo propio del burgués es gozar la vida, alcanzar la gloria y la fortuna. Se desarrollan los procedimientos prácticos a partir de la experiencia. Se elabora el método experimental y el conocimiento científico. Los burgueses se empiezan a admitir que Dios no interviene en la contingencia de cada día. Curiosidades. El porqué del ramo de flores de las novias. En la Edad Media, la mayoría de las bodas se celebraba al comienzo del verano. La razón era sencilla. El primer baño del año era tomado en mayo. Entonces, en junio el olor de las personas aún era tolerable. Asimismo, como algunos olores ya empezaban a ser molestos, las novias llevaban ramos de flores al lado de su cuerpo en los carruajes para disfrazar el mal olor. Así nació la tradición del ramo de novia. Tampoco la gente se bañaba por la falta de agua corriente y de calor en las habitaciones. Los baños eran tomados en una bañera enorme, llena de agua caliente. El padre de la familia era el primero en tomarlo. Luego los otros hombres de la casa por orden de edad, y después las mujeres también en orden de edad.
Al final, los niños y los bebés los últimos. Cuando se llegaba a ellos, se podía perder un bebé dentro del agua de lo sucia que estaba.